mejor me pongo de pie para verlos a todos, porque comparto con Paco Ignacio Taibo el evocar esas épocas tan importantes. Sí, ya ahora sí. Antes quisiera hacer un paréntesis, también histórico. Estamos en la Plaza Alfonso Esparza Oteo. Bueno, yo creo que los que ya tenemos algunos años de lucha en esta vida, sabemos que es el autor de muy hermosas canciones mexicanas de la época más importante de la música mexicana. A ver si alguien se acuerda de algunas de ellas. De Esparza Oteo, yo me acordé, aquí recuperé algunas. La Rondalla, Dime que sí, Te he de querer, Alma, Albur de amor, Cenizas de olvido, La chaparrita, Déjame llorar, No vuelvo a amar, El quelite, Estrellita marinera, Te vengo a decir adiós, Mi gusto es, Hermosas fuentes, Golondrina mensajera, Pajarillo berranqueño y muchas otras más. Pero Esparza Oteo tuvo, además de esa genialidad de hacer la música en los momentos en que trascendían nuestras fronteras, que nuestra música se distribuía y la entonaban en todo el mundo, esa época de gloria de la canción mexicana, tuvo otra virtud más importante y muy afín con nuestras propias deseos, en nuestros propios propósitos en estos momentos. Él creó el primer sindicato de músicos autores de México, es decir, fue un promotor de la asociación colectiva de quienes se agrupan en un gremio para defender sus derechos. Esta aportación a la vida contemporánea de México, él nace a finales del siglo XIX y muere a principios, casi a mediados del siglo XX. Pero en este parque, afortunadamente, pues tenemos que recordar la vida de esos mexicanos que han impreso su nombre y que afortunadamente quienes estaremos a cargo de la jefatura delegacional de Benito Juárez, haremos que no habrá ningún juarense que no sepa a quién recordamos y a quién reconocemos en esta plaza. Por otro lado, pues sí, reconocerle a otro mexicano, ya no de aquel tiempo, sino de nuestros tiempos, a ese tenaz, a ese luchador, a ese invencible hombre de la palabra, de la historia, de la energía, de la llamada, a Paco Ignacio Taibo, el que esté con nosotros para darnos ese ánimo, para darnos esa energía, para darnos ese valor de seguir la lucha contra viento y marea, contra toda adversidad. Está la verdad, y esto nos está hoy haciendo que repasemos, que revivamos. Efectivamente, traer a la memoria a Benito Juárez en la delegación Benito Juárez, como él mismo ha dicho, es de veras revivir lo mejor de nuestros antecedentes, lo mejor de nuestra identidad nacional, lo mejor de lo que hemos sido, pero no para dejarlo sepultado ni plasmado en una estatua de bronce, sino para revivirlo, para proyectarlo y para heredarlo a los que vienen atrás de nosotros. Porque lo mismo quiso Juárez en su tiempo, que no se sometió al imperio ni a la fuerza del ejército más poderoso del mundo. Eso lo vamos y lo estamos haciendo los mexicanos en Morena. No nos plegaremos a la barbarie de los que lucran, de los que han traicionado a México, de los que están vendiendo nuestra riqueza. Tenemos que erguirnos con toda esa fuerza que tuvo Juárez de recorrer el territorio nacional, salvando a la República, haciendo que el nombre de México se surgiera en todo el mundo como una república nueva. Fíjense cuánto se adelantó Juárez a los tiempos de hoy. Él ya había dicho que el Estado
no podía confundirse con la Iglesia, que los poderes laicos, que los poderes políticos no podían mezclarse con las creencias y con la fe religiosa, que son dos ámbitos de la vida del hombre, pero que combinados pueden ser el instrumento de presión y de autoritarismo y de represión más grave, porque conculca libertades, porque induce al error, porque somete al hombre a veces a dogmas cuando tiene una libertad para hacer un mundo mejor y desplegar sus mejores ideas en la creatividad de los mejores sistemas y desarrollos políticos democráticos. Ese fue Juárez, ese fue su visión. Hoy apenas sabemos que hace 5 años la propia España tuvo que llegar a reconocer que los estados tienen que ser laicos, que no pueden estar sometidas a las encomiendas que quienes malentienden la fe y la Iglesia lo han hecho a través de errores repetidos en la historia. Hoy estamos viendo que ese sentido moderno, desde entonces, ya hace más de 150 años, nos lo heredó Benito Juárez. Y como siempre les he dicho, y aprovechando que no se pueden ir porque aquí está la lluvia, a mí me gusta mucho, cuando hablo de Juárez, evocar esa gran hazaña de recorrer el territorio nacional. Ahora lo ha dicho Paco Ignacio Taibo, haciendo un homenaje más que merecido también a un gran coahuilense, al general Ignacio Zaragoza, que derrotó al ejército más poderoso del mundo en Puebla, y que este ejército, que bien lo pudo haber llevado hasta el final y incluso hasta Veracruz perseguido para que de una vez embarcara y regresara a Europa, no pudo el general Zaragoza cumplir la hazaña porque ya no tuvo capacidad, ya no había municiones, ya no había recursos para perseguir a los franceses que huían corriendo porque ya las fuerzas mexicanas los habían vencido y derrotado ignominiosamente. Bueno, efectivamente, este fue una limitación que tuvo el gobierno de Juárez, pobre, ya no había capacidad para estar abasteciendo al ejército del general Zaragoza. El general Zaragoza, como todos ustedes saben, después, muy poco después de ese gran triunfo frente a las fuerzas francesas, viene a morir de tisis. Y viene a morir de tisis porque él convivía con sus soldados, él vivía con ellos, pasaba las hambrunas, pasaba las desesperaciones y las carencias más tremendas junto a ellos, al lado de ellos, y claro, tuvo que enfermar por las condiciones tan duras que tuvo que soportar para remontar esos momentos. Al muy poco tiempo muere y se reabastecen los franceses y regresan a la Ciudad de México, el tal Lorences, y nos vienen a tomar la Ciudad de México. Y Juárez, en vez de claudicar, en vez de sentirse derrotado, en vez de decir, aquí acabó la lucha, me voy y a ver dónde me refugio, me acomodo en el nuevo estatus de la nación, dijo, tengo el deber de salvar la patria, voy a seguir la lucha y no claudicaré ni me someteré, así sea las fuerzas del ejército más feroz y más importante de la historia en esos entonces. Y Juárez tomó la resolución de hacer justamente también la nueva hazaña, recorrer desde el centro de la República para llegar a Paso del Norte, para llegar a lo que hoy es Ciudad Juárez, esa trayectoria larguísima, con todo el archivo de la nación mexicana, con los recursos más limitados, en carretas en calesa. Él iba en una calesa jalada por mulas, y eran días y meses, y el tiempo y todas las carencias que se pueda tener de falta de alimentos, de los climas inhóspitos, de las travesías inmensas, pero siempre llevaba la fe en el alma. México merece esto y más. México es nuestra patria y nuestra república tiene que asentar sus reales en nuestra propia patria. Y por eso yo quiero hoy recordarles que este espíritu juarense, que esto que nos ha hoy infundido Paco Ignacio, tenemos que revivirlo. No es casualidad que vivamos en una delegación que se llama Benito Juárez, que es central, y que los episodios de la historia se repiten. Y yo quiero hoy
también traer a la memoria y a la actualidad aquel momento en que llegaba Juárez después de que Vidaurri, uno que fue primero su aliado en Monterrey como cacique de Nuevo León y de todo el noreste, porque también dominaba Tamaulipas y Coahuila, y logró hacer contra lo que quería Juárez un solo estado de 3 estados que en la Constitución de 24 se habían definido como cada uno de ellos autónomos e independientes. Vidaurri los reagrupó, y al recibir a Juárez en Saltillo, él ya no quiso que volviera a Monterrey a tomar parte porque Juárez originalmente quería establecer los poderes centrales de la República en Nuevo León, en Monterrey. Ya Vidaurri ya no lo dejó llegar porque lo traicionó. Sin embargo, los coahuilenses, el general Viesca, Andrés Viesca, fue el que defendió la República y logró que Juárez llegara y cruzara todavía de Coahuila a Chihuahua y a establecer la sede de los poderes y del Estado republicano justamente en Ciudad Juárez. Pero ¿por qué hago referencia a esta epopeya? Porque a mí me llamó la atención, entre tantas vicisitudes que tuvo Juárez en aquel entonces, hubo una que me pareció muy importante que quiero destacar esta noche. En aquellos días aciagos, naturalmente le llegaban toda clase de proposiciones. Vidaurri le decía, vámonos acomodando al imperio de Maximiliano. Sus propios hombres, sus propios compatriotas que habían luchado con él en esta gran travesía, le decían, don Benito, presidente, si usted algo le concediera a Maximiliano, si usted cediera algo de su terquedad porque México sea independiente, porque la República renazca, porque los mexicanos seamos dignos de nuestra patria, si usted cediera algo, mire, podemos transar, podemos lograr que se nos reconozca como un grupo político importante, y podríamos tener beneficios y podríamos tener algunas condiciones, mejoras. Yo le propongo, le decían algunos de ellos, que usted renuncie a la presidencia, porque al fin y al cabo, pues ya lo que está ocurriendo en México es inamovible. Ya está ahí Maximiliano muy bien situado. Usted está acá a 1500 kilómetros de distancia, y le decían, ya aquí ni quien se acuerda de usted allá en la altiplanicie. Ya vamos a regresarnos y si usted, mire, ya recibimos aquí entre nos, a ver si a ustedes les parece esos acontecimientos y eso que ocurrió parecido a lo que estamos viviendo hoy. Le decían incluso gentes tan cercanas como Doblado, como González Ortega. Ya recibimos por ahí unas invitaciones que, mire, si usted cede, ya no acepta no ser el presidente, pues ya tenemos algunos arreglos y se pueden de veras resolver los problemas, y nosotros pues ya tenemos una posibilidad de una vida más tranquila, menos difícil. Mire las que hemos pasado, cuántos vicisitudes, ya estamos cansados, las familias. Mire a doña Margarita, que la asilamos en Saltillo y la protegimos, y entonces le piden la renuncia. Por eso yo quiero traer esta noche la carta, el pensamiento que Benito Juárez nos lega en aquellos tiempos tan importantes. Le dice a Matías Romero, nuestro embajador en Washington, nuestro embajador republicano, le dice: he escuchado con calma las razones que me expusieron García de la Cadena y Cabezud, que habían sido los que originalmente le hicieron esa propuesta al presidente. En apoyo de su petición, le dice a González Ortega y a Doblado, pero he tenido la pena, como ellos informarán a usted, de no encontrar en ellos la fuerza suficiente que me convenza del bien que yo haría en mi patria separándome del mando.
En otras circunstancias menos aciagas para el país y consultando solo a mi comodidad personal, yo habría tenido, aún sin la muy respetable insinuación de usted, el gusto de retirarme. Pero hoy, que por lo grave de la situación, el poder nada tiene de halagüeño, ni mi honor ni mi deber me permiten abandonarlo voluntariamente. Solo cuando la nación, por los conductos legítimos, me retire su confianza, entonces me separaré, pues no he de ser yo el que dispute el mando contra la voluntad de mi patria. No vea en esta mi resolución un espíritu de obstinación por conservarme en este puesto, sino la convicción profunda que tengo del cumplimiento de un deber sagrado. Este es Benito Juárez, este es el hombre que no se doblega ante la adversidad, es el hombre que nos legó la República, es el hombre que nos indica que hoy Morena está precisamente repitiendo, reeditando esa época de nuestra historia y saldremos adelante, la República triunfará. ¡Que viva Morena!